Quiero plantear una pregunta bastante simple a raíz de los acontecimientos recientes que involucran la muerte de una niña de 11 años. Una niña que tiene la misma edad que mi hija y que básicamente me aterra el hecho de saber de que en algún punto esto puede ocurrirle también. ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, seguramente con esta pregunta voy a detonar varias situaciones que no deberíamos detonar. ¿Y por qué? Porque en muchas vamos a perder el tiempo detonándolas. Si pensamos que la internet es la mala, estamos detonando algo que no tenemos que detonar porque vamos a perder tiempo en esa discusión. Porque internet no es mala ni buena, es como los cuchillos, es como los autos, es como cualquier cosa que te pueda ayudar a hacer las cosas y cosas que te puedan matar. Básicamente la punta de un compás es también criminal. Entonces no deberíamos perder el tiempo en decir que la internet es mala. No deberíamos perder el tiempo en creer de que son cosas de internet y los chicos saben qué hacen y que existen los nativos digitales y tanta habladuría barata que en los últimos 10 años ha aparecido en medios de comunicación. No existen los nativos digitales, no existe la responsabilidad de los niños y niñas sobre lo que hacen en internet, eso es nuestra responsabilidad. Así que déjense de tonterías cuando dicen de que existen nativos digitales y que ellos son los responsables de su destino en internet. No perdamos el tiempo en esa tontería de excusarnos como adultos respecto a que estamos haciendo algo mal. Tampoco perdamos el tiempo de que esto ha pasado hace mucho tiempo y va a seguir pasando. Sí, lo sabemos, pero seguimos siendo los mismos adultos tontos que decidimos mal y permitimos de que hoy niños mueran por ver algo en internet. Significa que nosotros como generación responsable del camino correcto de estos niños en la vida estamos fallando. Y la última ha sido, o la más reciente, porque no va a ser la última. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser mi hija. Puede ser el hijo de cualquiera en este país, en este mundo. Y es culpa de nosotros. Si no entendemos eso, no deberíamos estar ni siquiera mereciendo segundas, terceras, cuartas oportunidades en temas de destino. Es aberrante que todavía, tras muertes completamente controlables de niños y niñas en el mundo frente a retos virales, los adultos digamos, ¡ay, la internet! ¡Ay, la droga! ¡Ay, el tiempo que los niños pasan! ¡Ay, los nativos digitales saben qué hacen! Ya déjense de tonterías, están muriendo niños. ¿Qué más va a pasar? O sea, que los bebés se coman sus pañales también como un reto y van a decir que es culpa de internet. Pues bien, ¿qué te parece si lo asumimos, lo conversamos e intentamos solucionarlo? Para variar un poco, para no berrinchear como adultos, como gente inerte, y tomar al problema como deberíamos asumirlo. Porque para solucionar un problema hay que entender que tenemos un problema. Soy Jesús Vélez, arrancamosfamilia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Y este es un problema que tenemos que asumir. Hay iniciativas para hacerlo, pero si al adulto le importa un rábano el mundo digital de los niños, no vamos a solucionar nada. Está conmigo Jorge Yamamoto, él es psicólogo social, y vamos a tratar de entender esto, de tratar de prevenir ciertas situaciones, porque, Jorge, duele esto. Y no deberíamos dejar de tener sensibilidad sobre una situación que los adultos podemos controlar, sobre todo, y prevenir, ayudar a entender. ¿Cómo estás? Bienvenido a familia.com de RPP. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en primer lugar, es importante llamar la atención sobre este problema, pero también mantener la calma, porque cuando estamos calmados vamos a analizar mejor las cosas. Por supuesto. Cuando estamos activados y alterados generamos más reacción y además bloqueo. Entonces creo que podemos amigablemente discutir y conversar con los lo dices por ti, claramente, claro. No, está bien. Y claro que sí. Y creo que dentro de todo esto, por lo general, me ha pasado en los años que me vengo dedicando a tecnología, y voy a ser bien honesto, a nadie le importa esto. A nadie le importa el tema tecnológico desde la parte adulta. Son muy pocas veces las que estos temas son protagónicos. Básicamente son protagónicos cuando ocurren mal las cosas y cuando se toman malas decisiones o cuando muere alguien. Y no cuando tenemos la oportunidad de construir de manera personalizada el futuro de los chicos y la protección adecuada que deben tener para navegar. Pero esto ha ocurrido, y nuevamente me remito a lo que dije al inicio, ha ocurrido desde siempre. Y el Charlie Charlie, la ballena azul, el Shocking Game, el Ice Bucket Challenge y otros tantos que podemos seguir enumerando han ocurrido permanentemente. Entonces, sí, podemos identificar ahí, hay una ausencia de algo en ese punto, pero ¿qué está pasando para que niños y niñas en todo el mundo sigan la viralidad de un reto? Sí, en primer lugar, la semana pasada
y de manera paralela a los muy tristes acontecimientos que han ocurrido en el Perú, se dio un hecho histórico en el sistema de salud de los Estados Unidos, el mismo sistema de salud, la NIH, que dio la alerta temprana sobre el COVID, dio la primera alerta de factores psicológicos. Y la alerta no fue nada menos que la advertencia del tremendo daño que hace el uso inadecuado de los medios sociales en el desarrollo de la siguiente generación. Uh-huh. Entonces, ya hay una alerta de la magnitud del COVID. Esta semana que está terminando, paralelamente, también el director de la Organización para el Cuidado de la Salud de los Estados Unidos, que tiene muchísima investigación, señaló que el uso inadecuado de redes sociales asociado al aislamiento es un mal pandémico que tiene la gravedad de la carencia de ejercicio y comer de manera inadecuada. Okay. Ahora, ¿cuál es la investigación que está detrás de esto? Como muy bien señalaste, la tecnología puede hacer mucho bien, y especialmente en ciertos niños que tienen algunos tipos de problemas, por ejemplo, que tienden al aislamiento, que son más ansiosos, se ponen nerviositos en ciertas situaciones y tienen dificultades de interactuar. Entonces, bien canalizados, los medios van a permitir ejercitarse en cómo interactuar con los demás, tener mejor control, revisar qué interacciones le salieron mal y cuáles le salieron bien. Entonces, en principio, es una ayuda potencial a estos niños vulnerables, estos niños que pueden desarrollar un problema de salud mental a futuro. Okay. Pero, paradójicamente, a la vez son los que pueden ser más víctimas del ciberodio y del mal uso de las redes. De acuerdo. Entonces son más sensibles al acoso o al bullying, y por el afán de querer ser aceptados pueden caer en este tipo de concursos que ahora terminan siendo letales. Exacto. Jorge, entonces, permíteme por favor hacer una pausa, tenemos que ir a un corte rápidamente, pero luego me gustaría, dentro de la conversación que tengamos, darle herramientas concretas a las familias hoy en el país para que puedan asumir la responsabilidad de esto, asumir la conversación, liderar la conversación en familia, para que hablen con sus hijos e hijas, recuperar la confianza. En fin, hay varios elementos que podemos empezar a destacar y me gustaría ahí también de tu sapiencia y de tu experiencia para abordar estos temas. Vamos a una pausa, regresamos luego del corte, estamos hablando de cuáles son los peligros que afrontan los adolescentes en las redes sociales o los que permitimos que asuman. Vamos a la pausa y regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. 10:51 de la mañana, estás escuchando y viendo familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jesús Vélez, editor de Newsgeek, la sección de tecnología de RPP Noticias. El miércoles falleció en Lima una niña de 11 años que había ingerido benzodiazepina mientras estaba en el colegio, respondiendo a un reto viral que apareció en esta ocasión en TikTok, en donde también gran parte de niños y adolescentes en el mundo han comenzado a experimentar respecto a este tipo de situaciones para generar likes, tener más, ser parte de una tendencia y, en fin, las cosas que siempre escuchamos asociadas a estos retos desde el Shocking Game en 2007, cuando en YouTube niños y niñas en el mundo se amarraban una correa al cuello para ver quién aguantaba más la respiración, mientras escuchábamos a la ballena azul con las cosas que tenía, mientras escuchábamos lo del Charlie, mientras escuchábamos el Ice Bucket Challenge, mientras escuchábamos los retos de la gente caminando sobre cajas vacías de leche y a ver quién aguantaba la altura más alta antes de romperse la espalda. Históricamente, en los últimos 15 años, por lo menos desde que la viralidad más o menos tiene el alcance que tiene hoy, pues sí, han aparecido estas cosas y es importante conversar sobre todo de cómo evitar de que esto ocurra, y hay que apelar a situaciones extra tecnológicas para poder asumirlo. Está conmigo Jorge Yamamoto, psicólogo social, y estamos tratando, hemos solicitado la ayuda de Jorge para entender un poco cuál es el rol de los padres en este tema y sobre todo en los colegios también, ¿no? Porque finalmente, Jorge, tanto la casa y el colegio son los más representativos y espacios seguros
para que los chicos y chicas puedan desarrollar su vida. Entonces, ¿qué deberíamos empezar a hacer? Entiendo que quitarles el internet no deberíamos. Sí, el primer punto es dar el ejemplo, ¿no? Ejemplo mata floro. Okay. Si nosotros les decimos a los niños que hagan un uso regulado y no se envicien con el teléfono y con las redes, y estamos haciendo nosotros ello, no va a tener ningún caso. Entonces, un primer punto es que cada adulto reflexione, observe cuántas horas pasa pegado a las redes y sobre todo cuánto tiempo se pierde de oportunidad de estar conversando con los hijos por estar pegado. Por ejemplo, vemos con frecuencia escenas muy tristes de adultos que están almorzando con sus hijos y de bebés le dan una tablet para que no moleste. Exacto. Eso es como darle clorhidrato de cocaína diluida en las fases tempranas del desarrollo. Más grandecitos, hay tiempo para conversar con los niños, pero los niños están jugando y el papá con una mano con el celular y con la otra con el tenedor. Entonces, así, ¿cómo no van a ver estos temas cuando los niños van creciendo? Algo bien freudiano, entonces, ¿no? Ahí, de buscar la aceptación. Si mi papá y mi mamá tienen el teléfono en la mano y solamente ven eso, tendría que estar yo en el teléfono para que ellos me hagan caso. Más o menos es un poco la figura. Yo no diría freudiano, sino diría que hay un aprendizaje por observación y que hay una suerte de mal reforzamiento. Exacto. Que se refuerza mal la conducta inadecuada. Porque hay una cosa maravillosa que previene todo, ¿no? Y que no la ha inventado la NASA ni Steve Jobs, sino que se llama conversar. Entonces, si yo tengo tiempo con mis hijos y empiezo a identificar qué necesidades, qué frustraciones, desarrollo calidez, ¿no? El niño me cuenta, yo lo acojo y lo oriento. No le meto un cachetadón porque se ha pasado de las horas de internet y yo estoy pegado también con el internet. Exacto. Calidez con estructura. Limitar y canalizar el consumo de las redes sociales. Si sería posible que a través de la tecnología se eliminen estos contenidos nocivos porque no tienen por qué salir al aire, sería lo ideal. Pero como todavía la cosa no funciona bien por ese lado, son los padres, los maestros y los medios, como estamos haciendo ahora, que deben de orientar y educar este proceso. Solamente como punto de aclaración, el proceso de depuración que tienen las redes sociales para identificar contenido nocivo existe. No está, 1, desarrollado para todos los idiomas, 2, desarrollado para todas las regiones, 3, tiene fases humanas que básicamente viven traumadas también. Hemos conocido casos en Meta, en Twitter, en TikTok, que son sensores humanos, un equipo humano de cientos y miles de personas que trabajan de manera remota, viendo contenido previamente antes de ser liberado o que reaccionan ante alertas que el algoritmo de inteligencia artificial de contenido detecta y que son capaces de reaccionar rápidamente. Sin embargo, son gente expuesta a mucha violencia y a veces los filtros fallan. Y gran parte de los contenidos que se filtran pues no logran el mínimo estándar por cómo son presentados, por el impacto que tienen. Y los usuarios somos los responsables de reordenar eso y reportar el contenido. O sea, por eso es un tema de una herramienta comunitaria, una herramienta en donde todos podemos participar y decir que el algoritmo no debería proponer eso. Si ves en internet un contenido que sabes que es nocivo, repórtalo como inadecuado. No nos cuesta nada, no hagas swipe simplemente. Repórtalo como no apropiado para ciertas edades, etiquétalo. De eso el sistema lo recoge y lo administra también. Pero hay un tema ahí que quiero mencionar, Jorge, y tiene que ver justamente con esta capacidad de cercanía, ¿no? Los colegios y los padres, y nosotros hemos sido adolescentes, son seguramente las instancias más lejanas cuando uno es adolescente. ¿Cómo puedo acercarme si soy padre, madre y soy docente, si noto que los niños, niñas y adolescentes, por naturaleza, siempre se van a alejar de estas instancias? En el caso muy lamentable que ha ocurrido esta semana y que todos enviamos condolencias a las familiares,
se trataba de una niña, no de un adolescente. Entonces, eso va más allá de todo este proceso y sugiere que no ha habido una debida atención. No estamos culpando para nada a la madre o a los padres, sino es un tema que ocurre como generación por estar trabajando en mil cosas. Cada vez tenemos menos tiempo y llegamos tarde y tenemos menos energía para cuidarlo, pero como autocrítica a la sociedad moderna tenemos que enfocarnos en enfatizar las prioridades, porque si desde pequeños desarrollamos calidez, desarrollamos disciplina, el niño o la niña va a ir creciendo y van a ser esos hermosos casos infrecuentes de que tenemos un adolescente y le cuenta todo a su mamá, a su papá o a ambos. Claro, todo evitando detalles pues de privacidad. Evidentemente. Entonces, eso es lo que hay que ir fomentando. Pero a la vez hay un segundo proceso y nosotros los criamos y ellos se juntan. Entonces hay que monitorear también cuáles son las amistades que se van forjando. Y si uno hace más o menos bien su trabajo, va a rechazar malas relaciones y va a buscar relaciones con valores semejantes, con formas de pensar semejantes. Y ahí se le da la posta a esos grupos de amigos que van a pensar de igual manera. Cuando un padre ha hecho bien las cosas, a veces está preocupado, y yo conozco un poco a los adolescentes y digo, tranquilo, ya hiciste bien tu chamba, sí, claro. Confía en él, pero siempre con un ojo y medio supervisándolo. Hay que saber qué está haciendo, incluyendo qué está haciendo en las redes. Ahora, para terminar, Jorge, ¿cómo abordo el tema en casa? Porque es inevitable. Se lo van a topar en redes, lo van a escuchar acá en RPP, van a estar atentos a casos similares. ¿Debería mostrar estos retos en casa a los chicos y explicar con ellos, verlos con ellos? ¿Debería sentarme, analizar, preguntarles qué sienten, cómo, si conocen algo en el colegio? ¿Cuál es mi call to action, mi llamada a la acción como adulto en casa, responsable de un niño y una niña? Ahí habrían primero dos escenarios, ¿no? El escenario negado, y es que no se haya enterado, porque ahora ha habido tanta cobertura que ya todo el mundo lo tiene en la agenda. Pero tampoco hay que incentivar, porque a veces se les da malas ideas. Es como una clase de drogas en secundaria. Si uno hace mucho énfasis, por ejemplo, en los efectos positivos de las drogas, les picamos la curiosidad y termina saliendo el tiro por la culata. Y van a experimentar y sale pues una cosa terrible. Entonces, pero si ya están expuestos y sí conversan, guau, ¿qué tal vuelo? Me di el fin de semana con sus amigos, ahí sí hay que orientar de una manera muy clara. Si no han visto esos contenidos, no provocar el detalle, sino hablar en genérico de que existe. Pero bueno, ya, en el escenario real de que todo el mundo se ha enterado de esta situación. Número 1, autorreflexionar como adulto, como padre, de cuánto yo estoy prestándole tiempo y atención y cuánto le estoy quitando de eso por mi uso excesivo propio de los medios sociales. Luego, si es que existe algo de eso, que estadísticamente todos estamos ahí con el rabo entre las piernas, conversar de manera autocrítica, ¿no? Con los niños, mira, me he dado cuenta que esto, que el otro, y esto dice la ciencia. Por eso también el generar una serie de orientaciones basadas en ciencia es de manera muy importante para que los padres puedan dialogar, porque ya hay pautas basadas en ciencia de cómo mejorar esa comunicación, de la ser resumido en esos 3 pasos, ¿no? El que haya más ejemplo y menos floro, el monitorear con el sentido de privacidad el consumo de los medios y dar una receptividad cálida con estructura para regular ese uso y orientar lo que observa, por el que
Si ven el reto, podrían algunos decir, ¡asu, qué bravo! ¿No? Yo no voy a morir, pero me parece interesante. ¡No! ¿No? Hay que orientarlos para señalar que esas son cosas negativas. Y lo tercero que es bien importante es que, como bien ha señalado, los adolescentes y los niños también necesitan mucha aprobación social, pero todavía no han desarrollado el área del cerebro de la autorregulación, que les dice, no, pues ¿cómo te vas a meter una pastilla? No seas sonso. Entonces ahí hay que canalizar ese afán de aceptación trabajando deporte, arte, estudio y advirtiendo que hay otras cosas que van a ser muy nocivas y buscar grupos que tengan esa aceptación deportiva y no la aceptación de terminarse rompiendo la espalda o pepeándose mal. Jorge Yamamoto, psicólogo social, gracias por el tiempo y la luz en esta conversación. Y bueno, ya saben, entonces tienen ahí recomendaciones claras para iniciar por lo menos un proceso en donde los chicos tienen que pasar advertidos respecto a este tema. Pausa, gran resumen de la hora y luego seguimos con más esta mañana aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú.